resurrection. Usted no va a encontrar en la Biblia, no va a encontrar la frase Semana Santa. And in the Bible, you do not find the word Easter. Eso usted no lo va a encontrar. You do not find it in the word. Ya por ahí usted se puede dar cuenta que es algo que la Biblia no enseña, no manda, no instruye. This is something that the Bible does not instruct. Las iglesias o las organizaciones que se hacen llamar iglesias protestantes hacen en este país y en algunos países de Europa practican el esconder los huevos, pintan huevos y los esconden y le dicen a los niños que los encuentren. In this country, what they do is that they hide some eggs and the children have to find them. También utilizan como símbolo un conejo. Or they also use the symbol of a bunny. Y durante esa semana ellos dicen que celebran la Pascua de Resurrección. And during that week, they say that they celebrate the Easter of Resurrection. Usted no va a encontrar en la Biblia que dice que durante ninguna semana del año usted debe hacer eso con pintar los huevos y esconderlos y buscar los huevos. But in the Bible, it does not say that you have to do this. Y mucho menos identificar esa semana con un conejo. Eso no está en la Biblia. That is not in the Bible. No lo va a encontrar. You will not find it in the Word. Ahora, la organización llamada Iglesia Católica enseña que hay cosas que se deben hacer durante esa semana. The Catholic Church teaches there are things that you have to do in that week. Entre esas cosas, ellos dicen que sus feligreses, sus miembros, deben orar. They say that the members have to pray, Dicen que deben ayunar. that they have to fast, Dicen que deben participar de las procesiones. and participate of events, Dicen que deben santificar las fiestas and to sanctify the feast, y que durante esa semana debe haber unidad familiar. and that there should be a united of family. Si se enseña que una semana es santa, ¿qué se va a decir de las otras semanas del año? If you're going to teach of one week that is holy, what about the rest of the No week? tiene mucho sentido. It does not have much sense. Si se le va a decir a las ovejas, a las personas que durante esa semana haya unidad familiar, ¿qué pasa con la unidad familiar el resto del año? What's going to happen after that holy week? Si se ayuna durante esa semana, ¿qué pasa con el ayuno durante las otras semanas? If you fast during the holy week, what happens after it's done? Y cuando hablan de santificar las fiestas, lo que dicen es que durante ese tiempo no abusar del alcohol y no tomar drogas. They also say that during the week you must not abuse of alcohol. ¿Qué sucede durante las otras semanas? But then what happens with the other weeks? Ocurre quizás lo que usted está pensando, It might occur what you're thinking que about. las personas esa semana, muchos de ellos se abstienen de mucho alcohol, se abstienen de las drogas, pero el resto del año muchas veces se desmiden, pierden la medida para tomar alcohol y participan de droga. So many of these people in that week, they don't drink alcohol, but then after the whole year, yes, they do. Dicen que durante ese tiempo se debe orar, And they say that you should pray. pero la Biblia sobre orar dice que no es solamente una semana. But the Bible says that you should not only pray just one week. Para comprobarlo, Efesios capítulo 6. Ephesians chapter 6, Versículo 18. verse 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Praying in all moment in the Spirit. Lo que sí enseña la Biblia no es que se debe hacer un énfasis de oración una semana. What the Bible does not teach is that you have to emphasize on 1 week of prayer. Lo que enseña es que se debe orar en todo tiempo, It's that you should be praying in every en todo moment, momento. constantly. Eso es muy diferente a lo que enseña la Semana Santa. And that is very different to the teaching of the Holy Week. Semana Santa también habla de las procesiones, The Holy Week also speaks about processions, procesiones. sí. Y lo que hacen en las procesiones, para los que no conocen, se reúnen y hacen unos ciertos desfiles, unas caravanas, certain caravans, de presentaciones, a veces de estatuas, a veces de ídolos, a veces de santos, y caminan y las personas las miran y participan de esas
de esos desfiles. They use certain caravans with idols that they look at. Usted no va a encontrar en la Biblia en ningún momento que hable de procesiones. But in the Bible, it does not speak about It will processions. not speak about those caravans. No habla de las caravanas. Y no dice que eso es algo que se debe hacer And it doesn't say that you have to do ni it. en una semana ni el resto del año. Not in 1 week or the rest of Son the cosas year. que no están en la Biblia. This is not in the Bible. Una cosa que enseña la organización llamada Iglesia Católica, dice que durante ese tiempo, en la Semana Santa, hay un momento en el que se abstienen de comer carne. They also say that they abstain from eating meat in Le that week. dicen a los creyentes que no deben comer carne roja, en verdad, carne de res, en uno de los días de esa semana. They say that they cannot eat red meat in one of those days of the week. ¿Qué dice la Escritura? But what does the scripture say? Primera de Timoteo, capítulo 4, 1 Timothy chapter 4, versículo 3. verse 3. Prohibirán casarse Forbidding to marry, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. commanding to abstain from meats which God created. Eso se parece mucho a la organización llamada Iglesia Católica, And this is very similar to a Catholic church porque es la religión más conocida que le prohíbe a alguien casarse. because this is the most religion that forbids Los you to marry. sacerdotes católicos, las damas que toman el voto para ser monjas, ellas no se pueden casar. Meaning that those that become the Y es durante esta semana que ellos dicen que no se debe comer ciertos alimentos, como es la carne roja. and they start to abstain from meats during that week. Esto es muy parecido a lo que hace la Iglesia Católica. This is very similar to what the Catholic Prohíben Church does. casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. They forbid you to marry and to abstain from meats. ¿Y por qué quiénes son los que hacen esto? But who are they that do this? Lo que estamos leyendo, el capítulo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timothy 4 verse 1. Now the Spirit speaketh at Hay present. doctrinas de demonios que enseñan que las personas no se deben casar There are doctrines of demons that teach that people should not get y married. que deben abstenerse de manera espiritual, de manera religiosa, abstenerse de ciertos alimentos. And that they should abstain from certain meats. Entonces, la pregunta es si en vista de esto se debe participar de la Semana Santa. El Señor es claro con respecto a hacer cosas que Él no dejó para su pueblo. The Lord is very clear in what He does not want us to do. Vamos a verlo en Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomy chapter 18, versículo 6. verse 6. Versículo 9. Verse 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Thou shalt not learn to do after the abominations of those nations. El Señor nos dice que para su pueblo, las cosas que Él no dejó indicadas, que Él no dejó prescritas en la Escritura, Él dice que cuando las conozcamos, que cuando sepamos de ellas, que no las aprendamos. God says that when you find out about things that are not in His Word, to Las not costumbres y prácticas que no están en la Biblia, el Señor dice que no se deben tomar parte de ellas. the Lord said, do not participate of it. Son los deseos del corazón de Dios. Those are the desires of God. De esa manera, Levítico también, capítulo 20, Levi chapter 20, versículo 23. verse 23. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, For I will take out you before me. porque ellos hicieron todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Because they did all these things. What things?
Ellos hicieron todas esas cosas. Cosas ¿Cuáles que el cosas? Señor no dijo que se hicieran, Things that God didn't tell him to do. cosas que el Señor no permitió, Things that God didn't pero permit. que otras naciones que no son el pueblo de Dios sí las tienen, sí las practican, sí las hacen. But other nations that are not of God, they El practice. Señor dice, ellos hacen esas cosas, They do those things. pero no andéis en las prácticas de esas naciones. But God said, do not do those things. Ahí uno tiene que decidir si quiere ser bíblico, si uno quiere guiarse por lo que dice el Señor, We need to decide if we want to be guided by por lo God, que dice la palabra de Dios, by what the Word of God y no says, lo que dicen los hombres. and not what men say. Pero el Señor es claro que el deseo de su corazón es que hagamos lo que dice Él en la Escritura. The desire of God is for us to follow His Word. Lo que no está en la Escritura, el Señor nos advierte y nos dice, no participes de esas cosas. What is not in the Word we cannot do. Y esa es la respuesta de la Biblia. And that is the answer of the Word. Puede visitar nuestra página web de Facebook, Ministerio de Jesucristo Renacer.com.